Eh, Les comentaba que vamos a ver este estudio de una manera un poco diferente. Vamos a tomar versículos de manera aislada, de poco a poco, para ir pudiendo entender lo que la carta nos quiere dar a entender. Te sugiero por ahí, si tienes alguna pluma o lápiz y papel, o ya sea un marcador para que puedas subrayar los textos en la Biblia, te ayudará muchísimo. Entonces, antes de leer los tres primeros versículos, vamos a tener en cuenta también que vamos a estarnos formulando dos preguntas claves como vayamos leyendo el texto. Estas dos preguntas nos van a ayudar a poder estudiar el texto y poder comprender lo que el autor está queriendo decir y lo que el Señor tiene para decirnos a nosotros. Y la primera pregunta que nos vamos a hacer antes de entrar en el texto es: ¿de qué habla el mismo texto? Tenemos que cuestionarnos y cuestionar la misma escritura en el sentido de cuestión. No es un sentido de quitarle veracidad a la Biblia, sino en el sentido de cuestionar lo que dice el texto, dado que la misma escritura se defiende a sí misma y se respalda para darnos a entender de qué era lo que quería hablar el autor y de qué habla el texto. Entonces, la primera pregunta que nos vamos a hacer es: ¿de qué habla el texto? Y la segunda pregunta que nos vamos a estar formulando es la siguiente, y es: ¿qué dice el texto de eso que está hablando? ¿Qué es lo que el mismo texto está diciendo acerca de lo que el apóstol Pablo está escribiendo? Y teniendo estas dos preguntas, vamos a empezar a leer. Y entramos en materia y leemos el primer versículo del capítulo 2. Y dice de la siguiente manera: y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y aquí es la primera eh, porción que vamos a subrayar. Y lo primero que vamos a subrayar, o recordando la primera pregunta que nos hicimos, ¿de qué habla el texto? Lo primero que vamos a subrayar es: dio vida. ¿A qué se refiere el autor Pablo cuando está afirmando que él te dio vida? Y, en el mismo texto, lo siguiente que vamos a subrayar es que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Son tres cosas que vamos a resaltar en este primer versículo. La primera es que Él nos dio vida. La, la segunda es que estábamos muertos. Y la tercera es que en nuestros delitos y nuestros pecados. Y la primera afirmación que está dándonos a entender Pablo es que es Cristo mismo, por medio, recordemos el capítulo 1 que ya tuvieron a bien estudiar, que es Cristo mismo el que nos dio vida, porque nos encontrábamos en una condición de muerte, dado a nuestros propios delitos y a nuestros propios pecados. Pero el autor va mucho más allá de lo que está queriendo decir a simple vista. Y seguimos leyendo el versículo 2 para entender el versículo 1, y dice: en los cuales anduviste en otro tiempo. Subrayamos anduviste en otro tiempo, y aquí él se está refiriendo a una condición pasada del ser humano, siguiendo la corriente de este mundo. Dice que estamos siguiendo una corriente y tenemos que preguntarnos de qué corriente es que está hablando el apóstol Pablo. Y la tercera cosa que subrayamos en el versículo 2 es: al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y dice el versículo 3: en los cuales también todos nosotros vivimos, y subrayamos vivimos, vuelve a hablar en un tiempo pasado, en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. Subrayamos deseos de nuestra carne, en el cual hace alusión Pablo que hay un deseo de nuestra propia carne, pero para entender los deseos de nuestra carne llevaremos más adelante
a definir qué es nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Volvemos a subrayar carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Subrayamos ira si es que tienes por ahí con qué subrayar, lo mismo que los demás. Y ahí vamos a entrar en materia leyendo esos tres versículos. Y el primer parte del versículo 1 que Pablo está queriendo decirnos es que Pablo está hablando en este versículo de una condición en la cual nosotros estábamos muertos, muertos, no en una manera literal física, sino Pablo se está refiriendo a, a un estado muertos en nuestra condición espiritual, a nuestra condición en la cual nosotros, al estar antes de llegar a Cristo, nosotros estamos separados del Redentor, separados del Dios mismo, y por lo tanto, como dice el libro de Génesis, que iban a ser muertos al comer del fruto de la vida, nosotros adoptamos esa misma condición al nacer y somos declarados muertos, no en una condición, repito y hago énfasis en eso, física, sino en una condición espiritual. Pero el primer beneficio que adquiere el cristiano a, cuando entra en relación con Cristo es que Él mismo nos da vida. Él nos da vida. Él, él nos llamó de la muerte a la vida. Pero también alude el escritor Pablo que nuestra muerte viene de la mano por medio de nuestros delitos y pecados, de nuestros delitos y de nuestros pecados. Recordemos que como todo el Antiguo Testamento nos enseña, el hombre no es capaz de darse vida a sí mismo, no es capaz ni siquiera de ponerse cara a cara ante el Creador, dado a nuestra condición pecaminosa, dado a nuestros mismos delitos, a nuestros mismos pecados. Éramos separados de Dios mismo y éramos enemigos de Dios por naturaleza. Éramos nosotros por nuestra condición pecaminosa separados del Dios mismo. Y cabe aclarar que cuando Pablo escribe que estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, tenemos que preguntarnos cuáles delitos, cuáles pecados. Y recordando las primeras dos preguntas que nos hacíamos al principio, que de qué hablaba el texto y qué dice el texto de sí mismo, Pablo lo contesta en el siguiente versículo y dice, en los cuales anduviste en otro tiempo. Y la primera cosa que Pablo nos enseña en el segundo versículo, en anduviste en otro tiempo, es que él está hablando de una condición pasada. Está hablando de una condición del hombre antes de que Cristo muriera en la cruz y Cristo te diera la salvación. Y continúa escribiendo el apóstol Pablo siguiendo la corriente de este mundo. Y la siguiente pregunta que tenemos que identificar en este versículo es, ¿de qué corriente está hablando el apóstol Pablo? ¿Cuál es la corriente a la cual Pablo está hablando? Más adelante entraremos en el tema de qué corriente estaba hablando Pablo. Y Pablo sigue escribiendo y dice, conforme al príncipe de la potestad del aire. Luego el texto aquí mismo me habla que es conforme a alguien. Y termina diciendo que opera en los hijos de desobediencia. Y eso tiene que ver con nosotros. ¿Y, y de qué está hablando aquí el texto? ¿De qué está hablando estos dos versículos primarios o tres versículos en el cual también dice, en lo cual también nosotros vivimos en otro tiempo? Vuelve a hablar en un sentido pasado.
en los deseos de nuestra carne, haciendo de la carne y de los pensamientos, si éramos por naturalezas hijos de ira. ¿De qué ira menciona el apóstol Pablo? ¿Qué quiere llegar a decirnos con que éramos por naturaleza hijos de ira? El apóstol Pablo nos lleva la misma escritura a hacernos la pregunta de qué pasado está hablando, qué pasiones y qué significado tiene la carne, qué relación tiene la carne y nuestro pensamiento o nuestra mente. Y tenemos que llegarnos a preguntar de qué ira es que habla el apóstol Pablo. Y el mismo texto, contestando la pregunta de qué está hablando el texto, esto describe la situación del creyente antes de conocer a Cristo. Esto era la condición del humano. Éramos hijos de ira, éramos por naturaleza hijos de ira, éramos deseosos de nuestra propia carne, deseosos de nuestro propio pensamiento, de nuestra propia mente, y éramos llevados a maldad y caminando, hacia destrucción por nuestra propia elección. Eso está dando a entender el apóstol Pablo. Esa era la condición del creyente antes de Cristo Jesús. Seguíamos la corriente del mundo, seguíamos al príncipe de la potestad y éramos hijos de desobediencia. ¿Qué dice el texto de esta condición en estos 3 versículos? Lo primero que nos indica el texto es que estábamos muertos a pesar de estar vivos. No, como mencionábamos, no alude a una muerte física, sino más bien a una muerte espiritual. Éramos separados de nuestra creación, no teníamos forma de entrar al trono, no éramos capaces ni siquiera de darnos cuenta que estábamos caminando a destrucción. Y la siguiente pregunta es que ¿cómo estábamos muertos? Estábamos muertos en base a nuestros delitos y a nuestros propios pecados. Cuando el hombre es separado de Dios, no es separado de una manera injusta o de una manera, eh, sí, injusta se podría decir, sino que somos separados de Dios por nuestros propios delitos, delitos los cuales a ti y a mí te acusan delante de Dios de una manera justa. Éramos culpables de nuestros propios delitos. Éramos culpables de nuestra propia muerte. Y Pablo está haciendo alusión a esto. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Éramos culpables. No podíamos estar cerca de Dios. Y, y esta es una manera global de poder ver este texto y poder entender lo que el autor está queriendo interpretar. Pero, ¿qué causó que anduviéramos así? ¿Qué es lo que el mismo texto nos quiere decir? ¿Qué es lo que causó que anduviésemos así, como dice en el siguiente versículo? ¿Qué es lo que causó que, que anduviésemos así? Y lo primero, si gustas anotar qué es lo que causó que anduviéramos así, lo primero que Pablo nos enseña es que copiamos la corriente de este mundo. Quiere decir que yo y tú abrazamos, recordemos que esto es la condición del creyente antes de Cristo Jesús. Yo y tú abrazamos, o tú y yo abrazamos ese estilo de vida. Abrazamos la cosmovisión que nos ofrece este mundo. Abrazamos las costumbres que nos rodean día a día y que nos alejan poco a poco del Señor. Eso es lo principal que causa que anduviéramos así. Copiamos la corriente de este mundo.
La segunda causa que hace que anduviésemos así es nuestro espíritu de rebelión. Esto es lo que causa un comportamiento contrario a los estatutos de Dios. Es la influencia que el mundo ejerce sobre ti y sobre mí. El espíritu de rebelión que el hombre adquirió por medio del pecado en el Edén. Es nuestro espíritu de rebelión el que nos lleva a estar muertos y el que nos lleva a estar separados del mismo Creador. La tercera cosa que Pablo nos enseña para entender qué fue lo que causó que anduviésemos en esta condición es el príncipe de la potestad del aire. Y ahí voy a intentar detenerme un poco, porque es un tema un poquito más, no más profundo, sino que se puede malinterpretar. Para los que no tengan el conocimiento de esto, aquí a lo que Pablo se está refiriendo es a Satanás. Lo que el texto está ayudándome a entender es que Satanás ejerce una influencia sobre el sistema del mundo y controla este mundo caído a través de su cultura y distintas cosmovisiones paganas o seculares. Hay que aclarar que Satanás no posee a las personas de manera directa, pero suele pasar, puede pasar. Pero él es más astuto que que una simple posesión directa a un humano, sino él está controlando los sistemas en los cuales nosotros vivimos, crecemos y nos desenvolvemos día a día. Es por eso que Pablo está iniciando el segundo capítulo en el versículo, está iniciando diciendo que en el tiempo pasado seguiste las corrientes de este mundo y que son conforme al príncipe de la potestad. Pablo aquí está enseñando que ni siquiera cuando estamos en una condición caída estamos siguiendo tu propia voluntad, sino que ahora, cuando antes, porque recordemos, y voy a ser muy enfático en esto, estamos hablando de una condición antes de Cristo Jesús. Y recordemos que Pablo está diciendo que antes de seguías al príncipe de la potestad, eras esclavo de él. Y quiero enfatizar mucho en esto. Satanás es mucho más astuto que ha podido acostumbrarnos a las corrientes del mundo, a las corrientes culturales, a la cosmovisión pagana o secular que hoy en día también sigue ofreciendo el mundo. No vemos, no es de sorprenderse que día a día las corrientes o los comportamientos del humano van en contra del Señor. Y, y es necesario que como cristianos nos demos cuenta de la astucia que tiene Él. Sí, como vimos en este primer párrafo, que qué causó que anduviéramos de esta manera muertos y siguiendo una corriente y en un espíritu de rebelión, es que copiamos la corriente del mundo, adoptamos un espíritu de rebelión y seguimos al príncipe de la potestad del aire. Y lo siguiente que, que, que Pablo está explicando en estos tres primeros versículos es que vivíamos arrastrados por los deseos de la mente. La carne, la naturaleza, tiene deseos típicos de lo que es la naturaleza humana. Ahora, debo aclarar que estos deseos creados por Dios,
porque tengo que ser muy claro en esto. Todo deseo es creado por Dios, porque de hecho no hay ningún deseo que Dios no creara. Lo que ocurre es que ese deseo que Dios creó de manera santa, el hombre lo ha pervertido. Y esta era la idea del escritor C. Lewis, que él dice, Satanás no ha creado ningún deseo. El problema no está en los deseos de la carne, ni en los pensamientos, perdón, en los deseos y en los pensamientos, sino el problema está en la condición que tenía el humano antes de Cristo Jesús, que era un deseo de carne, controladas, como ya vimos, por el príncipe de la potestad. Era por eso que nuestros deseos antes de Cristo eran separados de él, eran deseos que inclinaban hacia la misma maldad y iban en contra de los estatutos de Dios. Y lo siguiente que Pablo alude en este primeros tres versículos, era que éramos hijos de ira. En esa condición es que éramos hijos de ira. En esa condición pecaminosa, en esa condición muerta, en esa condición en las cuales éramos arrastrados por el príncipe de la potestad, en las cuales estábamos muertos, es que nosotros nos volvimos hijos de ira. Porque recordemos en el Antiguo Testamento cuando Dios crea al hombre y a la mujer, Dios sopla espíritu en ellos. Y cuando dice el Antiguo Testamento que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, no se refería a un aspecto físico, sino se refería a algo mucho más allá. Pero es por medio del pecado que el hombre trastorna esto. Y es ahora que somos hechos y condenados a la ira de Dios. Somos o éramos más bien hijos de ira, la ira que Dios desataba en medio de los hijos de, del príncipe de la potestad, no era una ira injusta, sino era una ira justa y merecida. Esto es lo primero que Pablo está iniciando en estos tres primeros versículos. Y él os dio vida a vosotros. Estábamos muertos, separados de él. Teníamos delitos y pecados, era nuestra condición, teníamos una deuda. El Dios de justicia, el Dios santo, le debíamos, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Pablo le está recordando a la iglesia cuál era su condición. Seguíamos la corriente del mundo, abrazamos esa corriente, nos sumergimos en ella. Conforme al príncipe de la potestad del aire. Y Pablo va más allá. Pablo está queriendo recordar en los primeros tres versículos cuál era la condición del hombre. Y es necesario que como creyentes e hijos de Dios nos sentemos hoy en día y recordemos cuál era nuestra condición. Hay un canto algo viejito y que siempre que leo estos versículos me recuerda ese canto. Y el canto, no les voy a cantar para suerte de ustedes, pero el canto dice, parafraseándolo un poco así, dice, y yo no sé dónde estuviera
si yo a ti no te tuviera. Y esa era nuestra condición. Éramos hijos de ira. Y no hablo de una ira terrenal. Y Pablo no habla de una ira terrenal, sino Pablo va más allá. Pablo está hablando de una ira eterna. Esa era nuestra realidad. Éramos condenados para toda la eternidad. Y, y sé que suena un poco a película de terror, pero así de cruda es la realidad del ser humano sin Cristo Jesús. Es por eso la necesidad de más gente predicando el Evangelio. Y espero que esta pequeña charla te lleve y te motive a predicar de Cristo Jesús, no por un mandato, porque sí es un mandato, sino te lleva a predicar simplemente por el amor que cuando tú eras hijo de ira, Dios mismo te salvó. Y entendiendo estas pequeñas cosas de estos 3 versículos en los cuales nos recuerda nuestra condición y nos recuerda cómo estábamos y cuáles eran las consecuencias de nuestros pecados y a quién servíamos antes de Cristo, es que entramos en el versículo 4 y dice, pero Dios, y es lo primero que subrayamos, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Versículo 5, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida junto con Cristo. Por gracia sois salvo. Y, y eso, amado hermano, que tú me escuchas en esta noche, eso son buenas noticias. Eso es la esencia misma del Evangelio. Pablo está dando, en menos de 4 o 5 versículos, Pablo está dando la condición del humano antes de Cristo, pero ahora está dando la noticia del Evangelio. Está dando la buena noticia en la cual nos asegura que es el mismo Dios, pero Dios es el mismo Dios de manera personal, de manera singular, encargándose de tu condición. Es el mismo Dios el que se encarga de tu condición. Y luego añade Pablo una característica que es rico en misericordia. Rico en misericordia. Y continúa diciendo, por su gran amor con que nos amó. Cabe aclarar que en el versículo 4 no está hablando que nos amó en un sentido que ya no te ama, sino más bien, él está hablando, como dice otra versión de la Biblia, que me gusta un poco más esa traducción de ese versículo, que es la Nueva Traducción Viviente, dice, pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto. Está hablando Pablo de un hecho premeditado del Señor, un amor premeditado de Dios, un amor que no surge en tu creación. Y eso, como vimos en el versículo, en el capítulo 1, cuando tocan los temas de predestinación, no la predestinación, amado hermano, no hablaba Pablo en un sentido de tanto de quién será salvo y quién no, sino más bien hablaba que la salvación era Dios mismo el que se ocupaba de la salvación. Y, y es ahora en el versículo 4 que Pablo está diciendo, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó.
Dios, y es el mensaje del Nuevo Testamento y el mensaje del Evangelio en sí mismo. Dios nos amó desde antes que viniéramos a este mundo. Dios nos amó tanto, ni siquiera porque nosotros lo mereciéramos, porque como decía en el versículo 1, 2 y 3, éramos culpables del pecado, era nuestra condición, éramos hijos de ira, pero es por sí mismo, por su propia misericordia, por su propio atributo, por su propia condición, y es lo primero que tenemos que conocer de Dios, un atributo del Señor, que Él es rico en misericordia. Él es rico en misericordia. Y entendiendo esto, que es Dios mismo el que te amó y se encargó de darte misericordia a ti, porque sí, eras culpable de la ira de Dios, pero como un Dios santo, y volvemos a las preguntas del principio, ¿qué nos está queriendo decir aquí el texto? ¿Cómo un Dios santo y un Dios justo va a pasar por alto nuestro pecado? Y el versículo 5 aclara esa condición. Aún nosotros estando muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Es por medio de Cristo que el creyente encuentra la vida. Es por medio de Cristo que nosotros volvemos a acceder al trono de la gracia. Y, y me encanta cuando muchos escritores escriben el versículo 5 y dice, es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Uno de los lemas de la Reforma era por gracia soy salvo. Solamente por la gracia del Señor es que el hombre encuentra la salvación. No hay otro camino. Y, y poniendo un ejemplo muy claro o una ilustración muy clara de esto, eh, dice que Dios mismo, que es rico en misericordia, aun cuando estábamos nosotros muertos en pecado, nos dio vida. Y una ejemplificación muy clara o ilustración muy clara es que muchos piensan que el hombre, cuando está muerto en pecado, perdón, está en un hospital. Y muchos piensan que aquel hombre que está en un hospital está medio vivo y que viene Cristo y le aplica un poco de oxígeno, unas inyecciones y se echa a andar el humano. Pero esa no es la realidad. La realidad es que aquel hombre yace muerto en una cama de hospital y es Cristo el que lo revive. Es Cristo el que lo llama a la vida. No, no es por medio de nadie más. No estábamos medios vivos o medios muertos, sino más bien es estábamos muertos en su totalidad. Estábamos muertos en todo sentido. No estábamos medio vivos. Y es por eso que el apóstol empieza en ese versículo y dice, aún estando nosotros muertos en pecado, estábamos sumergidos en la pudredumbre. Él nos dio vida juntamente con Cristo. Él es el camino a encontrar la gracia de Dios. Él es el camino. Y, y cuando me compartió Sandy que iban a estudiar Efesios,
me gustó mucho porque nada más en estos 5 versículos has encontrado todo el evangelio resumido. Y dando claro esto, que cuando estábamos muertos nos dio vida con Cristo Jesús. Continúa en el versículo 6 diciendo, y juntamente con él nos resucitó, y así mismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Recapitulando un poco, nos estábamos leyendo y dando a conclusión que por gracia del Señor somos salvos. Y el versículo 6 dice, y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Y tomemos el versículo 7 también pegado en este texto. Dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y lo primero que Pablo está intentando enseñarnos en el versículo 6 es que recordemos que nosotros éramos hijos de ira, éramos culpables de pecado, éramos culpables y éramos o íbamos más bien caminando hacia la destrucción. Al momento que nosotros íbamos caminando hacia la destrucción, nosotros éramos culpables y éramos merecedores de la ira de Dios. Y, y cuando Pablo está escribiendo, está haciendo una de las promesas más hermosas a los creyentes en Cristo, en el cual Pablo dice, asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ya no vamos camino a destrucción, ya no vamos corriendo al tormento eterno, sino más bien, ahora tenemos un lugar en la casa del Padre. Ahora tenemos un lugar en los lugares celestiales, pero solamente por medio de Cristo Jesús. Es increíble resaltar cómo es Dios mismo el que da la honra a Cristo. Es por medio de Cristo, es a través de Cristo y solamente con Cristo llegamos a aquel lugar celestial. Y en el versículo 7 dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para nosotros. Y vuelve a repetir, en Cristo Jesús. Y, y es muy interesante, y si pueden después leer un libro que se llama Alégrense las Naciones, de John Piper. El escritor es John Piper. Y John Piper dice en este libro, Alégrense las Naciones, dice que el ser más celoso de la gloria de Dios es el mismo Dios. Y Dios mismo aquí está diciendo que nuestra salvación es para mostrar su abundante misericordia, su gracia, que es por medio de su plan divino a través de Cristo. Es por medio de él y solamente a través de Cristo que nosotros tenemos la salvación. Y aquí viene algo muy interesante en el cual creo que pudiéramos hablar más de una hora, sino días enteros y años enteros. No estoy diciendo que nos vamos a ir a las 12 de la noche, pero en el versículo 8 hay una joya tanto teológica como de esperanza al pueblo. Vuelve a decir, porque por gracia sois salvos. Por medio de la fe hay un conducto para ser salvo. Hay un conducto para que
aquella destrucción sea anulada. Otra versión dice, Dios los salvó por su gracia cuando ustedes creyeron. Y esto es muy interesante. Por gracia soy salvo. Recordando las primeras preguntas, tendríamos que preguntarle al texto, ¿de qué soy salvo? Dado que esto ya se contestó, y es que somos salvos de la ira de Dios. Pero Pablo no termina ahí. Pablo está diciendo que la salvación viene por la fe. La fe puesta en Cristo. Y Pablo dice, y esto no es de vosotros, no es de ti, no es de mí, pues es un don de Dios. Es interesante que si tú revisas en toda cultura, en toda religión, en toda cuestión humana, incluso en toda etnia, toda persona que no conoce nada de religión, siempre la naturaleza humana es buscar algo más grande que él. Es buscar un ser supremo, buscar algo a que adorarle. Y, y, y esto es algo que nosotros tenemos que entender. La fe viene de Dios mismo. Es Dios mismo el que pone la fe en el hombre. Es que cuando el hombre cae en pecado, esa fe es pervertida, como lo vimos en los primeros versículos. Esa fe es desviada. Pero cuando ponemos nuestra fe en el lugar correcto, es por medio de la fe que nosotros encontramos salvación. No quisiera entrar en un tema un poquito más profundo, pero en la teología hay un término que se llama iniciativa monergista. Y la iniciativa monergista dice que incluso antes tú que creyeres en Dios, es Dios mismo el que pone el Espíritu Santo y dota de fe al humano que ha de creer en Dios. Y Pablo dice en el versículo 8 que solamente por la fe en Cristo es que nosotros encontramos la salvación. Y, y hay que aclarar esto. El humano no comparte ni una pizca de este mérito. No tenemos mérito alguno. Dios no comparte esa obra salvificadora con el humano. Es Dios mismo el que dota de fe al humano. Y es la fe que Dios da, puesta en Cristo Jesús, el medio por el cual encontramos la salvación. Y por eso Pablo redunda en el capítulo 9, no por obras para que nadie se gloríe. Amado hermano, la salvación no es de ti, no proviene de ti. Tú no te salvaste. Por eso era necesario, como dice John Piper, entender que el ser más celoso de la misma gloria de Dios es Dios mismo. Dios no deja la salvación en manos del hombre. Si nosotros, y por eso muchas veces oramos, y cuando oramos decimos, Dios, salva a esta persona, tócala, transfórmala, porque el hombre, y aquí hay una verdad teológica muy fuerte, cuando el hombre está en sus delitos y en sus pecados, no es capaz por sí solo de voltear a ver a Dios, sino es Dios mismo el que pone en el hombre la fe para que ponga esa fe en Cristo. Es una obra redonda, una obra que gira en torno solamente de Dios. Es el Espíritu Santo, como dice la iniciativa monergista, el que lleva al hombre
a buscar supuestamente a Dios, pero ese espíritu lo manda Dios para que el hombre sea sensible. Y es Dios mismo el que pone la fe en el hombre para que encuentren la salvación en Cristo Jesús. Y, y cuando Pablo expresa y, el versículo 8, me encanta cómo traduce la versión Nueva Traducción Viviente ese versículo. Y dice en el segundo párrafo del versículo 8, ustedes no tienen mérito en eso. Nosotros no tenemos mérito en la salvación. No tenemos ningún mérito alguno. Nuestro único mérito era el pecar. Nuestro único mérito era ser hijos de ira. Ese era nuestro mérito. Pero la salvación no la comparte Dios con nadie. Y entramos en el último versículo de esta noche. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduvieses en ella. Y Pablo está haciendo una pausa y cerrando esta idea en general, porque como verán el siguiente jueves, eh, cierra por completo esta idea. Y Pablo está diciendo que es por medio de Cristo que nosotros somos hechura suya, somos creados en Cristo Jesús. El hombre vuelve a nacer, vuelve a vivir cuando está en Cristo. Y ahora ya no somos hijos de ira, ya no somos seguidores del príncipe de la potestad del aire, ya no adoptamos la corriente del mundo, sino que ahora tenemos o somos más bien creados en Cristo Jesús. Y, y, y en el segundo párrafo de ese versículo dice, las, dice, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Y aquí habla otra vez de un preconocimiento de Dios, algo premeditado. Debo decirte en esta noche que tu salvación y mi salvación no fue algo dado porque a Dios se le haya salido de las manos el mundo. No, sino que Dios mismo había preparado de antemano tu salvación. Había preparado de antemano las buenas obras que ahora tú entiendes. Y no estoy hablando de un sistema moral. No estamos hablando de moralismo. El hombre caído tiene moral. Muchos hombres caídos son buenas personas en el aspecto moral, pero no dejan de estar muertos, sino es en Cristo Jesús en el cual nosotros podemos cumplir nuestro propósito en la tierra. El Catecismo Menor de Westminster, en la pregunta fundamental, dice, ¿cuál es el fin principal del hombre? Y la respuesta de esto es, el fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él
por la eternidad. Y entonces, amado hermano, es necesario que demos gloria a Dios porque Él nos salvó, Él nos perdonó, Él nos tenía pensado desde la eternidad. Y recordar que la salvación proviene de Dios, es de Dios, no la comparte con el hombre. Y solamente encontramos salvación por medio de Cristo Jesús. Voy a abrir un pequeño espacio de preguntas. Si tienes alguna pregunta, puedes abrir tu micrófono. Algo que no te haya quedado claro. A mí me fascina todo esto que hemos estado estudiando y eso que apenas llevamos un capítulo completo y empezando con el segundo. Entonces, vemos a Pablo cuando inició hablando en el capítulo 1, mostrando, es así como mostrándote todas las riquezas, todas las grandezas, mostrándote todo el lujo que proviene de parte de Dios. Pero cuando entra en el capítulo 2, Él viene y te dice, ajá, todo esto es lo que tienes y eres ahora, pero acuérdate cuál era tu condición, acuérdate de dónde te sacó Dios. Y como bien decía Arturo, es importante que como cristianos, como creyentes, nos sentemos a analizar la vida o la situación en la que Dios nos encontró, de la que Dios nos sacó y nos rescató. Y es lo que Pablo, es con lo que Pablo introduce precisamente en el capítulo 2. Y vuelve entonces ya después, a partir del versículo 4 de ese capítulo 2, a darnos otra vez a los creyentes ese aliento, esa esperanza. Esto eras un muerto en vida, eras un hijo de desobediencia, un hijo de ira, pero Dios, sin importarle nuestra condición y decir ya no hay nada más que hacer, él dice, pero Dios, que es grande, rico en misericordia, en amor, nos salvó, nos rescató. Y es hermosísimo el poder profundizar de esta manera en la palabra de Dios. Hizo algo y vamos a orar. Señor, gracias te damos. Gracias porque tú nos salvaste, Señor. Tú nos rescataste de esa condición. Tú nos libraste, Señor, cuando íbamos camino a destrucción. No tenemos, Padre, mérito alguno en esto, sino más bien eres tú, por tu misericordia, por tu riqueza, por tu bondad, Señor, el que nos salvó. Gracias, Padre, por eso. Permítenos honrarte. Permítenos, Señor, eh, ser más apasionados de ti. Señor, somos deudores ya no del pecado, sino ahora somos deudores, Padre, de una cruz. Somos deudores de la cruz de Cristo. Y eso, Señor, es el privilegio más grande que tenemos. Quédate con cada uno de los hermanos que están aquí. Sé con la iglesia, Señor. Sé con tu cuerpo. Bendícenos. Señor, si hay alguien que necesitaba escuchar esto, sé con él. Si hay alguien, Padre, que tú usaste este medio para alcanzarlo, bendícelo. Guárdalo. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues doy lugar a Sandy. Les doy las gracias, hermanos, por estar aquí, por escuchar
este estudio y estamos orando por ustedes. Reciban un saludo y un cordial abrazo. Y también ahí que estén orando por nosotros. Un gusto estar con ustedes y les deseo que prosperen en el camino del Señor y les mando un abrazo a todos ustedes. Ay, muchísimas gracias, en verdad, Arturo, por tu tiempo, por esa disposición que siempre tienes para servir al Señor y bueno, el hecho de que estés tan lejos de casa, eso es evidencia de tu obediencia y tu servicio al Señor. Pues muchísimas gracias, hermanos, por haberse conectado hoy.